tarde. Hoy tenemos una entrevista muy especial, muy importante, sobre todo no solo por quien nos la va a brindar, sino por la fecha en que la estamos dando, a apenas horas de haberse dejado iniciada formalmente la precampaña electoral en la República Dominicana. Nos acompaña César Fernández, quien es secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política de ese importante partido. Buenas tardes, César. Gracias. Déjame decir antes que él hable. Él es de una familia que ha sido mi vínculo de los tiempos difíciles de los Florencio. Su madre, Magda, una que fue periodista también. Pero su pariente, como Sommer, estuvo conmigo en la cárcel. Y Guillermo. Así que es un vínculo que tiene raíces históricas. A mí me alegró mucho encontrarlo ahora y escuchar que él está en la representación, no hay idea tan seria como la propaganda. Pero tú lo vas a tratar suave de hoy, un entonces. partido en oposición. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Federico, y verdad al espacio, a los radio oyentes, a los red oyentes, porque es una nueva, un nuevo segmento en la comunicación, en todas las redes sociales, y a todos estos destacados comunicadores. Mi cariño a don Fafa, que verdad que hay una relación familiar histórica interesantísima, y por supuesto el Sol de la Tarde, Sol FM, que es nuestra casa. Muy contento de que le permitan a la Fuerza del Pueblo compartir aquí con ustedes. La precampaña empezó hace horas apenas. Yo creo que hay trabajo en la dirección. Tú sabes que yo tengo un afecto especial por RCC Media, y entonces en ese sentido yo quiero que, si me lo permiten, empecemos la entrevista con una primicia en el Sol de la Tarde. Tírela, esto es suyo. El mejor lugar para hacerlo. Dale. El mejor. Entonces, no hay una musiquita de primicia. Espérate. Tú como que trabajas en producción. Exclusiva del Sol de la Tarde. Exclusiva del Sol de la Tarde. República Dominicana. El frente opositor que encabeza Leonel Fernández de cara a las elecciones del año 2024, mucha atención, mañana formalmente se empiezan a firmar los acuerdos con los partidos que vienen a este frente. A las 4 de la tarde, es decir, en 24 horas, el presidente de nuestro partido estará firmando el primer acuerdo de muchos con una organización política muy importante que nos apoyará al frente opositor en los 3 niveles de elección. ¿En los 3 niveles? En los 3 niveles. Es decir, que mañana ya se hace realidad. ¿Y los 3 niveles son? Los 3 niveles, el presidencial, el congresual y el municipal. Pero mañana se hace realidad ¿qué? Bueno, lo que tanto se ha anunciado de que la oposición se uniría o iría en un gran frente opositor de aliados, ya es formal. Ya mañana, o sea, estamos hablando de que es por escrito. Hay partidos que han estado cerca, hay muchos partidos que han estado cerca del gobierno, pero no hay nada formal. O sea, que mañana, la formalidad inicia mañana. De estas 970 plazas que reservó la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, 10 del Senado, 4 disponibles para Alianza, 89 para diputaciones, de las cuales 51, es decir, más de la mitad van para Alianza. Mañana podríamos ver cómo se va a ir organizando eso, por decirlo de alguna forma. Correctamente, ya mañana se podrán dar detalles ahí. En el caso de esa organización política que firma mañana, de cómo estará ¿quién va para dónde? El ajedrez. ¿Quién va para dónde? ¿Quién está dónde? Obviamente, todo eso se habla previo y se acuerda previo, pero ya los detalles lo dará los presidentes de ambos partidos, tanto el de la Fuerza del Pueblo como el que firma mañana en la tarde. Y por cierto, no hay orejito de eso. No, pero, profesor. César, pero espérame, porque uno se concentra mucho en la manera en la que se dicen las cosas. Y si tú vinieras aquí a decir, mañana se firman los acuerdos con los partidos del bloque de oposición, pero no, tú lo estás diciendo diferente. Tú estás diciendo, mañana se hace realidad lo que me hace a mí colegir que estamos hablando de una organización política que estuvo en el gobierno recientemente. Yo te diría que todas las organizaciones políticas son importantes, no importa el tamaño. Lo primero es que representan ideologías, y a veces la gente no entiende, cuando se va a un proceso electoral, que la gente vota donde se siente cómodo. O sea, el presidente Fernández lo votan, fíjate que quien crea el primer bloque en esta era
política es el presidente Fernández con el PLD en el año 2004. Más de 10 organizaciones políticas estuvieron en ese momento. Luego se repitieron en el 2008. Y hubieron partidos aliados que llegaron a sacar 100,000 y pico de votos en ese momento. Porque la gente se siente cómoda. Esperen a mañana. Calma. Y, por cierto, saludar a mi amigo Roberto Rosario, que es el que encabeza la Comisión de Alianzas. Y ahorita llamó un oyente al cual respeto muchísimo, diciendo que le andaba un carro sin placa, pero Roberto dijo que era un carro negro, una jipeta negra. Roberto tiene una jipeta blanca y un carro azul. O sea, que nada que ver, y Roberto anda siempre por la derecha. Así que parece que el amigo, que le tiene mucho aprecio a Roberto, lo confundió con alguien. Pero que lo confundió. Roberto nada que ver con andar ilegal. ¿De cuántos partidos estamos hablando que se va a firmar mañana? Mira, tú sabes que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene un nivel de desesperación muy elevado, en vista de que los números no le dan para ganar en primera vuelta. Es evidente. Si no fuese así, no estuvieran conquistando más de 30, 40 alcaldes del PLD que se han llevado. De la Fuerza del Pueblo se han conquistado alcaldes. Entonces, tienen un nerviosismo. Entonces, cada vez que se enteran que la Fuerza del Pueblo está reunida con algún partido, cuando salimos por la puerta de adelante, por la puerta de atrás, entra alguien del gobierno a ofrecer cosas. Y, lamentablemente, los demás partidos saben que no le van a cumplir. Como no le han cumplido a ninguno. Como no le han cumplido a muchísimos dirigentes de prestigio de esa organización. Entonces nosotros preferimos que ya como es el caso de mañana, sea efectivo, sea real, entonces ahí se anuncia. Porque han querido de verdad sabotear los intentos de acuerdo que hemos hecho con las organizaciones políticas. Bueno, ayer se cumplió los tiempos fatales se van agotando en estos temas que manda la ley electoral y de partidos. Puedes avanzar o no. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las provincias, los municipios, los principales reservas que ha hecho la Fuerza del Pueblo para los posibles aliados? Es que las reservas no necesariamente son para alianzas, es algo que debemos establecer bien claro. Las reservas son estratégicas. Inclusive una reserva puede ser para un compañero del partido, de la Fuerza del Pueblo. Las reservas se hacen en medida de cómo está la competencia en las diferentes provincias. Yo te pongo un caso, La Romana, que es la provincia que nosotros supervisamos. Es bueno que los amigos oyentes sepan que cada miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo está en el territorio supervisando políticamente cada demarcación. En el caso nuestro, estamos en La Romana. En La Romana, por ejemplo, tenemos un solo candidato aspirante a senador. Entonces, en ese caso, se reservó. Espíritu Santo. No hay que reservarlo. ¿Es Espíritu Santo? No hay que reservarlo, sencillamente con una asamblea de delegados. Digo yo, Espíritu Santo. Es el compañero, se va a ratificar en el momento que la Dirección Nacional Electoral lo prevé. Compañero actual diputado Eduardo Espíritu Santo. En las alcaldías hay esa está reservada. Pero por ejemplo, no hay que reservarla. Pero por ejemplo, no pierdas esa carta. Para poner un ejemplo, digamos que nos duele a todos más, de lo cual nos hacemos más interés, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, la Fuerza del Pueblo señala a los medios, reservó 2 diputaciones. ¿Qué significa eso, por ejemplo? En la circunscripción 1 es un caso muy particular. El método que estableció la Comisión Nacional de Alianzas de Reservas y en combinación con la dirección electoral del partido, determinó el siguiente método. Número 1, incumbente actual se le reserva la candidatura. Es decir, un diputado que exista, hay que reservarle su candidatura. Un regidor que exista, se le reserva su regiduría, la alcaldía, etcétera, la senaduría, etcétera. O sea que Carlos Guzmán está tranquilo en Santo Domingo Norte. Carlos Guzmán está tranquilo. Y todos los alcaldes que tenemos y los regidores. Yo me acordé de ese, no sé. Entonces, por ejemplo, en el caso de la circunscripción 2, ustedes saben que la Junta Central Electoral emitió una resolución con el tema de la equidad de género, que no es 50, donde hay iguales, no es 50-40, sino que es 50-50. En el caso de la 1, que son 6, deben ir 3 mujeres y deben ir 3 hombres. No, 2 como 3. Son 6. 3 y 3. Son 6. Pero, por lo menos en la 1 son 6. Pero yo digo el porcentaje de la es que cuando el número cuando es parejo igual, va a 50. Exacto, cuando es parejo va a 50. No 5 y 4, sino que es 4 y 2, sino que es 3 y 3. Entonces, en ese caso, ahí tenemos reservada la de Omar Fernández.
Y también entonces tenemos reservada una para Alianza. César, ¿eso Y las significa otras- que Lenchi y Graimer tienen que ir a primaria? Es que todo el mundo va a primaria. El formato de primaria que hemos decidido en la Fuerza del Pueblo es a través de encuestas. Ese es el formato. Esas Es el son formato, las sí. primarias que No, haremos. yo gano la encuesta. Pero yo estoy más por seguro que tú, supuesto, ¿no? Porque Yo lo sé. tienen grandes A ver oportunidades, si como alcaldesa. tienen todos los compañeros. Pero le decía sobre el método que el partido ha elegido, que lo saludo y que fue una propuesta de la Comisión de Alianza, la Comisión Nacional Electoral, a la dirección política del partido y fue aprobada a unanimidad, que esa es la primera etapa. Lo segundo es que lo que le decía, por ejemplo, los que nosotros hemos denominado diputados de la patria y senadores de la patria, son aquellos compañeros que en el año 2019, siendo senadores actuales del país y diputados actuales, se la jugaron en aquella lucha por la defensa de la Constitución en ese momento. Entonces, el partido ha decidido también a ellos, los que quieran optar, por supuesto, no todos van a optar, reservarle esa muy posición. bien, muy Entonces, Henry por eso, Merán, por ejemplo. Henry Merán, Juan Carlos Quiñones, Claro. Yudelka de la Juan Rosa. Cuprés, Yudelka de la no, Rosa. Yudelka es actual, Yes. no tiene esa dificultad, pero de los que no salieron, hay muchos que sí van a aspirar. El Mello en Nagua, o sea, hay, Interesante medida esa. de verdad, pienso que es un reconocimiento Pero una digno cosa, a esos compañeros. Una cosa, César. El compañero Virgilio Félix, del Sol de la Mañana, de este mismo equipo, te tiene la soga corta hace un tiempo. Sí. Y que tú le andas huyendo a esa fiera de Los la Fernández mañana. no huyen. ¿Eh? Los Fernández no huyen. No, pero eso es lo que dice Virgilio. Y sobre el argumento que tú no has querido ir a debatir sobre que la Fuerza del Pueblo no tiene candidato en ningún sitio. Mira, yo aprecio muchísimo a Virgilio, es un comunicador bastante divertido. Y en un tuit, bueno. en un tuit que yo César. publicara, sí, divertido, o sea, yo me divierto mucho con él, porque a veces hay cosas que no le entiende, entonces, pero bueno, eso vamos a dejarlo cuando yo vaya en la mañana al programa. En un tuit yo acepté el reto con muchísimo honor y orgullo, pero nunca me han invitado. De hecho, hay una amiga mía que es la productora. Pero aquí invítate aquí. Se lo Mírala mandé ahí. a ella y nunca me invitaron. Sigan invitando. Es decir, Vino a darle a todo el mundo. Es decir, que pero no hay problema. Pero para eso. Pero lo que él dice. Yo quiero ver Ajá, que veamos ajá. esto. Vamos a ver. Tenemos. Lo tenemos aquí en línea. Exactamente. Muchísimas gracias al equipo técnico y a Leanet. Aunque no le invito. Miren ahí, eso es algo de las cosas que yo preparé para el amigo Virgilio. Todos pueden ver ahí un mapa de la República Dominicana con un número en el centro de la provincia. Ese número quiere decir los candidatos que están, el número de candidatos que está inscrito en cada provincia. Y el círculo que está debajo Candidatos a Todos los a niveles. todos los niveles. Y el círculo que está debajo son los de ultramar, que solamente son diputados. Entonces, si usted ve, mire la provincia de La Romana, 103. Y señores, esto es un corte hace una semana, porque todavía hay oportunidad de que se inscriban compañeros. Esos son los candidatos que la fuerza tiene inscritos Inscritos actualmente para esa Para los que para están esas en radio, demarcaciones. perdóname César, para los que están en radio, está el mapa de la República, subdividido como está la división política normal, y entonces cada cuadrícula de cada provincia general tiene un número en el centro, para los que están en radio. Exactamente. Por ejemplo, ahí Sí. vemos ahí, creo que el que tiene 119, ¿qué es? San Juan ese. San Juan, Ese correcto. es San Juan, ¿verdad? Tiene San Juan de la Maguana. 119 aspirantes, digamos. Y el que le queda debajo, 96 y así sucesivamente. Mira Bauruco, 96. 96 Mira Bauruco. Independencia, 79. igual 69. Barahona, 238. Sí. Azo, 82. Santiago, 208. Puerto Plata, Y si- 108. Todos esos son aspirantes inscritos. Si ponen la y otra algunas vez, reservadas. fíjense Oye, que el Y número, el total de candidatos el número son dice, de aspirantes. en ese momento, hace 10 días, eran 3.656. Y yo quisiera que me pusieran la otra gráfica, por favor. Esto es lo que la Junta establece. Hay 2.902 plazas en elección para el 2024 en los 3 niveles, incluyendo suplentes. A ustedes les sobran candidatos. Y entonces, evidentemente, a mi amigo Virgilio, Ay, Virgilio. que ahí está, Vamos a que, mandárselo unos sobrecitos. que nos sobran candidatos. Ay, Está entrégate, bastante Virgilio. claro y creo que se entiende y se entendió. Sí. Y como les dije, no hemos concluido todavía las inscripciones, todavía hay tiempo de que compañeros y compañeras se inscriban. De hecho, por ejemplo, insisto La Romana, y me disculpan que insista con La Romana porque es el territorio que Que tú estás domino. coordinando, sí. La semana que viene juramentaremos
compañeros que vienen de otros partidos que van a ser aspirantes. Va a entrar un candidato a diputado nuevo y un candidato a alcalde nuevo. ¿De dónde viene? ¿Del PLD o del PRM? Vienen de otro partido, vamos a dejarlo ahí para que no me lo vayan a perseguir. Sí, lo van a perseguir bien del PRM, ¿verdad? y tú entiendes, pero es decir que, de verdad, con todo el respeto en la opinión pública, la Fuerza del Pueblo se ha dicho que es un partido que no tiene estructura, que solamente tenemos un candidato. Hemos demostrado claramente, no solamente con haber tenido con tanto tiempo de anticipación estructurada todas nuestras candidaturas a nivel nacional, pero también cuando ves marchas como la de los jóvenes el 31 de enero, el Día de la Juventud, marchas como el de la mujer en el mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, y del 1 de mayo, el Día del Trabajador, el que sabe algo de política tiene claro que se necesita una estructura para tú movilizar inclusive compañeros del partido, y está demostrado. Y cuando ves estas provincias, en todas esas provincias hay una dirigencia en completa del partido. En el caso de Santiago, tenemos una dirigencia, una presidencia por cada circunscripción, una secretaría general por cada circunscripción, una presidencia provincial, una presidencia municipal. Pero así ocurre en todas las provincias. Y señores, en los 230 y tantos distritos municipales hay una estructura política de la Fuerza del Pueblo. A veces me decían que eso no era cierto. Yo le digo, miren, cuando salimos del PLD, en el 20 de octubre del año 2019, no se me olvide esa fecha porque cumplo años ese día. Entonces, le digo yo al presidente Fernández, no se le puede olvidar mi cumpleaños, presidente, porque se llama el partido. Sí. En ese momento, señores, el 80% de los presidentes provinciales y municipales del PLD vinieron a la Fuerza del Pueblo. En ese momento. Pero provincia de Duarte, tú tienes el presidente provincial, Andrés Acosta, era el presidente provincial del PLD. El presidente municipal, Emmanuel Trinidad, era el presidente del PLD. Te vas a La Romana, es el mismo caso. El presidente provincial del PLD, Enrique Martínez, está desde el primer día como presidente de la Fuerza del Pueblo. Así te puedo citar una cosa, un sinnúmero César, de casos. Y eso se ha nutrido, se ha completado, disculpa, Graeme, con una migración que no se ha detenido en el tiempo. A través de este año que ustedes lo han visto permanentemente, el presidente Fernández juramentando nuevos compañeros y compañeras. Después de esa lateada, en el buen criollismo dominicano, cuando lo latean a alguien, a Virgilio, vamos entonces... Mira, Virgilio es mi amigo. No, es amigo mío también, pero está lateado. Sencillamente lo estamos orientando. Pero ya está lateado. Déjame preguntarle algo. Lo latearon. No, pero usted no pregunta porque usted no ha querido. Pero déjame preguntarle algo. Mira, César, a propósito de la firma de ese acuerdo mañana, que inicia en términos prácticos. Digamos con un partido mañana, ¿verdad? Mañana es el primero. Exacto. Eso es lo que quiero preguntar. Eso. Son dos cosas. Si hay un programa de firmas ya establecida para ir consolidando en términos oficiales esa alianza o ese gran frente. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las perspectivas que la Dirección de Fuerza del Pueblo ve potencia en ese frente opositor en términos electorales, la perspectiva de triunfo, de éxito? Con respecto al calendario, sí. Ahora un calendario que, como les dije, la primicia estuvo aquí en el Sol de la Tarde. Mañana a las 4 de la tarde se firma con el primer partido, y a partir de mañana, ya ustedes verán, de manera sucesiva, que iremos anunciando los acuerdos. Ya hay una cantidad de partidos. Ya hay una cantidad importante. Y por supuesto, primero tú tienes el impacto que crea en la sociedad, el sentido de fuerza. Obviamente que no es un partido que está solo en el escenario, y la imagen de fortaleza, la realidad de la fortaleza. Como decía al principio, los partidos, por más pequeños que sean, con las ideologías diferentes que tienen, sirven de cabida, de refugio para que la gente participe. En las estadísticas que nosotros hemos manejado, históricamente los aliados le han dado al presidente Leonel Fernández cerca de un 10% de la votación con que ha ganado. En el caso del PRM, en el año 2020, que no tenía muchos aliados, pero le aportó el 4% de lo que ganaron. Es decir, que con lo que ganaron, que si los aliados no ganaban en primera vuelta, el presidente Abinader. Es decir, que los aliados son muy, muy importantes para los proyectos electorales. Además de la fortaleza que proyectan de... Sí, eso decía al principio, la imagen de cuerpo fuerte del bloque. Pero ¿y la segunda pregunta?
han proyectado la perspectiva de éxito. Bueno, ya te dije. En términos electorales. Te dije, históricamente, en los bloques que ha liderado Leonel Fernández, 2004, 2008, 2012, apoyando al presidente Medina, han dado por el 10% de la votación. Fafa tiene una pregunta. 10%. Claro. Mira, yo vivo haciendo la crítica de que la política carece de identidad esencial, en el sentido de que es para servir, y aquí una competencia para usted tener acceso, y que la impunidad por eso había sido general. Ahora por primera vez se abre una lucha contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Cómo ustedes valoran como frente que estemos comenzando en ese sentido ahora? Mire, don Fafa, yo escuché el comentario que usted hizo cuando venía aquí hacia el canal, y realmente la Fuerza del Pueblo tiene un compromiso con la corrupción. El instrumento, con la lucha contra la corrupción, gracias. El instrumento que hoy día cuenta el Estado Dominicano para combatir la corrupción administrativa fue creado en los gobiernos de Leonel Fernández. Ese, ahora se llama DEPRECO, ¿qué se llama ahora? PEPCA, perdón, PEPCA. Sí. Recuerden que era el DEPRECO. Correcto. Lo creó el presidente Leonel Fernández. La ley con la que hoy hay sometido, que es la de declaración de bienes jurados, esa ley fue creada en los gobiernos del presidente Fernández, una ley de los amigos nuestros Julio César Valentín. La de acceso a la información pública, la ley de Contraloría, que eso tenemos que hablar de ese tema de la Contraloría. Esa ley fue creada en los gobiernos del presidente Fernández. La ley de tesorería, la cuenta única del tesoro, creada en los gobiernos del presidente Fernández. Y para mí, y hay otras 14 iniciativas. Para mí, una de las más trascendentales es la creación promulgada en la Constitución del año 2010, que es la independencia del Ministerio Público. La ley orgánica que permite independencia de acción y administrativa al Ministerio Público. ¿Qué ocurre? Usted dirá, bueno, pero sigue habiendo corrupción. Sí, sigue habiendo corrupción. Y la Fuerza del Pueblo está comprometida que si tenemos que crear más mecanismos, hacerlo. Pero usted se pone a ver, el Código Penal establece que si usted comete un homicidio, un asesinato, usted le pueden ir a la cárcel hasta por 30 años. Pero la gente sigue matando. O sea, a la gente no le importa. Todos los días matan uno y dos. Y todos los días le cantan 20 y 30 años a la gente. Es decir que, a pesar de las leyes, la gente comete el delito. El compromiso de la Fuerza del Pueblo es que fortalecer las instituciones para que la corrupción administrativa se lleve a el menor límite posible. Con respecto a lo de la Contraloría, la verdad que la propaganda del gobierno, y por eso yo digo que es un gobierno que está desesperado, buscando aplausos y sonrisas donde quiera, en vista que no ha podido controlar el tema de la Cámara de Cuentas, hacen publicar, y de verdad que doña Milagros es una persona que yo admiro y respeto muchísimo, es la que da a conocer estas auditorías, señores, para que la gente entienda. La Contraloría General de la República es un órgano de control interno. El funcionario, y voy a poner un ejemplo, y lo voy a usar con nosotros, cuando éramos funcionarios. Si nosotros dábamos una orden de comprar, vamos a decir, 4 neumáticos para un vehículo, se hacía un proceso de compras que lo hace el departamento de compras del funcionario, y de ahí pasa a la unidad interna de Contraloría. Automáticamente esa unidad lo pone en una plataforma digital que se ve en la sede central de la Contraloría. Y cuando ellos dan el OK, se imprime una orden de compra con un sello verde que dice OK, Contraloría General de la República, que se puede comprar. Entonces, si hay un mal manejo, si hay algo indebido, si hay un procedimiento que se violó, lo violó la Contraloría, no el funcionario ni el ministro. Claro. O sea, es un absurdo que le digamos al país que, haciendo propaganda de que nosotros somos los más transparentes, que mire, que ahora por una tontería de un cheque de 20,000 pesos, sencillamente así no. Pero no engañemos al pueblo. Me recuerdo que en fecha 17 de abril, me recuerdo porque lo dije ayer en un comentario, en fecha 17 de abril el Contralor señalaba en aquel entonces que en los próximos meses se estarían subiendo en línea por disposición del presidente esas auditorías. Entonces, por lo tanto, que coincida como una estrategia para disuadir un poco o difuminar el ruido de la Cámara de Cuentas, me cuesta arriba porque hace 2 meses y medio que dijeron que lo iban a hacer. No hay tanta capacidad de previsión. De hecho, hace casi un año que se habló de eso. Yo lo recuerdo perfecto. Entonces no puede ser meramente una estrategia de divertimento. Pero que coincida. Es que la auditoría de la Contraloría, señores, es en línea, es en vivo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, no hay una auditoría per se. O sea,
todos los trámites que hace una oficina que desembolsa dinero, ya sea un contrato de obra, un contrato de servicio, un contrato de compra de mercancía que hace el Estado Dominicano, está en línea. O sea, no. Dice que esas auditorías revelan falta de la propia Contraloría. Es de la Contraloría. Es de la Contraloría que revelan la falta. Y como dirían los organismos internacionales, eso no presenta espacios de mejora, entonces. Claro que todo en la vida tiene espacios de mejora, pero no le vendas al pueblo, no le vengas a decir al pueblo ahora que hay faltas en diferentes ministerios para usar como punta de lanza la transparencia, como muy bien señaló don Fafa, que es vamos a decir, la bandera, el buque insignia de este gobierno. No vengas con eso, porque no es la verdad. Las alianzas, César. Permíteme. Yo vivo diciendo que predomina la idea de la impunidad desde la fundación de la República, que alcanzó con Trujillo a todos los niveles y que se mantiene. Todo lo que tú dices no ha impedido el hecho que se pone en evidencia de la administración con una razón personal. Tú sabes lo que es el gobierno depositarle el jefe de su seguridad, su familia y ministro con un proyecto inmenso de evidencia de que ellos se comportaron con ese espíritu. Hay un déficit, no solo son las reglas, hay una actitud en los propios jefes políticos para permitir que eso siga, aunque existan, como tú dices, todas esas reglas. Ahora mismo, el gobierno ha hecho un planteo al plantear públicamente y hacer que se conozcan las informaciones internas. No hay antecedente en la administración pública de que se hubiese producido un paso como este. Eso tiene que ver con ustedes que tienen 12 años en el poder, tuvo Lionel, y 8 tuvieron sus aliados del mismo partido. Y parte de la herencia tú la presentas como una formalidad, pero ¿y la corrupción que se empleó en esos 20 años? ¿Cómo puede evadirse? ¿Cómo puede salirse de ella? Dice, es un problema de fulano, no. La estructura de la política legalizaba ese abuso, y en ese orden es un reto para ustedes que vienen de ser los promotores de esas reformas que ninguna sirvieron para evitar el problema. Tú has dicho un conjunto de normas y no ha impedido que se ven todas estas evidencias del robo. Hay que hacer un esfuerzo de cambiar la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Fafa, y le aseguro que cuando este presidente no esté en el solio presidencial, aquí estaremos hablando de casos de corrupción en este gobierno. Hay más de 25 casos que se insinúa y se supone corrupción y no han sido llamados a la justicia. Sí, pero más de 25. Este gobierno tiene diputados presos, funcionarios acusados. Acusados, pero ninguno sometido. Aguántate. Es que ha sido lenta el sometimiento. No porque en función de eso, deberían haber siquiera 50 casos más del pasado. Pero no por el Mira, a propósito, mira, aquí siempre se habla de los 20 años. ¿Cuál si la historia de este país se remonta al año 2022 o 23, ¿no? Corrupción hubo también antes, pero se quiere ocultar por alguna razón. De otros gobiernos que no tenían el color del partido que siempre se señala en estos días. No estoy defendiendo tampoco eso, pero no se puede negar la historia ni se puede ocultar. La corrupción viene de antes y de otros partidos que gobernaron. Ahora, lo que quiero recaer en lo que quise más o menos decirte en la pregunta anterior, pero que se quedó muy general. Tú dices que el gobierno está comprando alcaldes. Conquistando, no soy la palabra comprar. Sí, corrijo, conquistando. Ganando de alguna manera. Muy esforzadamente. Sí, ganando de alguna manera a síndicos. Alcaldes. Síndicos tanto del PLD como algunos de Fuerza del Pueblo. Ellos están apostando a una estrategia que consiste en que si gano más síndicos en febrero, garantizo el triunfo en las elecciones de mayo. Eso históricamente no tiene ningún peso, pero ¿a qué se debe ese tipo de estrategia? ¿Cómo tú valoras eso? Yo tengo mi propia teoría sobre eso. ¿Y en qué consiste? Consiste que nosotros hicimos un análisis en el año 2020 de cómo estuvo estructurado el voto del PRM y el presidente Abinader. 28, 29% el voto duro del partido. El 4% que le brindaron los aliados. Un 5, 6% del voto
que se define por el que va a ganar, el que está en primer lugar en las encuestas, y el otro porcentaje que anda alrededor de un 8% es el nuevo segmento de votantes de la República Dominicana, que fueron aquellos que se dieron cita en la Plaza de la Bandera, que procuraban la impunidad, o sea, que se terminara la impunidad, que procuraran la defensa del medio ambiente, el grupo que andaba detrás de las 3 causales, y bien, esa gente votó por quien les vendió el sueño de que eso se iba a cumplir en este gobierno, el gobierno del cambio. Esa gente fueron traicionadas. La de las 3 causales fueron traicionadas. El presidente se lavó la mano y lo dejó eso a los diputados. O sea, ya esa gente no están con el presidente. La gente del medio ambiente, ni hablar. El medio ambiente es un caso que hay que tratarlo aparte porque el gobierno ha fracasado en su política medioambiental. Y el PRM, el partido como tal, fíjense que se llenó el gobierno de sectores empresariales, sectores de la sociedad civil, que no son los líderes tradicionales del PRM. Al fragmentarse la base de apoyo social del propio partido, ¿qué hace el equipo estratégico del presidente? Bueno, tenemos que comprar activismo político, tenemos que adquirir activismo. Y cuando tú adquieres un alcalde electo, que acaba de ganar unas elecciones hace apenas 3 años, tú estás adquiriendo la estructura de ese alcalde. Y con ese alcalde estás sustituyendo ese mal que tiene el PRM, a pesar de que ahora hay unas nóminas por ahí que lo están compensando. El boomerang viene con las candidaturas. Y entonces, básicamente eso es lo que pienso. Ellos han tratado de solventar esa fragilidad que tiene la estructura del partido, porque yo te digo, nosotros juramentamos toda la semana gente del PRM, que vienen molestos precisamente por la inconformidad con el gobierno, entre otras cosas. Y eso le va a traer, tienen capilla ardiente. Nosotros tenemos muchísimos candidatos en lugares que el PRM ha adquirido el alcalde del PLD o de la Fuerza del Pueblo, y entonces el disgustado del PRM viene a la Fuerza del Pueblo. Finalmente, César, el tema de las alianzas, ¿en qué ha quedado, en qué está el tema de la alianza con el PLD en este proceso? Como te dije al principio, el compañero Roberto Rosario encabeza la Comisión de Alianzas y tengo entendido que ellos se están reuniendo. Hay que esperar que ambas comisiones se pongan de acuerdo y ellos ya revelen a los acuerdos que hayan llegado. Muy bien. Gracias, César Fernández. Gracias a ustedes. Secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección política, por estar aquí el día de hoy, por darnos esa importante primicia y por estar siempre disponible para venir aquí a responder a todas nuestras inquietudes. Pobre Virgilio. Gracias a ustedes. Mañana infórmanos que inmediatamente ocurra. Cuando ocurra en caliente, esperamos la llamada. Así será. Me comprometo con ustedes a que en la próxima firma les voy a avisar también para dárselo de primicia exclusiva del Sol de la Tarde. Muchísimas gracias. Excelente. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.